de Mega Noticias TVC, de antemano le agradezco que nos regale unos minutos. El doctor José Luis Salomía Segarra es médico epidemiólogo y funcionario público, es director de epidemiología de la Secretaría de Salud. Doctor, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? Muy buenas noches, a sus órdenes, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hoy mal día, 479 muertos, sin duda la cifra más alta desde que el 28 de febrero se instalara la sana distancia, 479 muertos, ese es la cifra más alta. ¿Vendrán días con más altas cifras de muertos, doctor? Efectivamente, solamente habríamos que hacer una acotación, es correcto en el sentido sí, que son la cantidad de defunciones que se han confirmado, es decir, cuyo resultado salió positivo en las últimas 24 horas. Sin embargo, estas defunciones no ocurrieron en las últimas 24 horas, es decir, una vez que se confirma el resultado, justo como las gráficas que presentamos en las conferencias vespertinas, entonces se van acomodando en su fecha correspondiente a la defunción. Si vemos nosotros efectivamente esta gráfica y estas fechas, vamos a ver que, digamos que la cantidad más elevada de defunciones que hemos tenido en un solo día, hemos tenido picos de hasta 220 defunciones. Esa es, digamos que la cantidad de defunciones ocurridas en un mismo día, 220. Pero efectivamente es el día que más defunciones se han confirmado, más allá de la fecha en la que efectivamente ocurrieron. Fíjate que es ahí, qué bueno que haces esta aclaración, doctor, porque justamente ahí es donde empezamos con problemas en cuanto a la interpretación y a la información que damos los medios de comunicación, porque la información que nos dan a las 7 de la noche se dice en este caso, el número de muertos de las últimas 24 horas. Y ahí empezamos con dudas, ahí empezamos con inconsistencias. Platícanos. Claro, de hecho comentar, nosotros en la conferencia actualizamos las cifras, los datos. Yo me imagino que este número lógicamente lo sacan de restar las defunciones que en su momento se confirmaron el día de ayer en relación a las defunciones que se confirmaron el día de hoy. Entonces, cuando uno hace esa resta, obtiene las defunciones confirmadas en las últimas 24 horas. Sin embargo, en la conferencia de prensa nosotros no hacemos referencia a este número de manera directa, pero efectivamente se puede obtener cuando uno resta estos datos, pero sí es buena la aclaración. De hecho, en las gráficas, en las diapositivas que se difunden noche con noche y que además se ponen a disposición de los medios para que puedan ser consultados más a fondo y analizados, van a encontrar precisamente la gráfica relacionada a defunciones acumuladas por fecha de defunción, y entonces ya en esta gráfica ustedes pueden ver cómo se distribuyen estas defunciones. Y es más, en esta gráfica también van a encontrar no solamente las defunciones confirmadas, sino también van a encontrar, por ejemplo, para el corte del día de hoy, que fueron 814 defunciones que aún tienen estado de sospechoso, es decir, son 814 que igual en la gráfica pueden ver cómo están distribuidas en el tiempo, es decir, en la fecha en la que ocurrieron, y que lógicamente de confirmarse se van a confirmar un número de estas, recordando que el porcentaje de positividad actualmente está alrededor del 40%, quiere decir que al menos 4 de cada 10 de estas defunciones sospechosas van a terminar confirmándose, y eso lógicamente continuará incrementando la estadística de las mismas. Dime una cosa, para aprovechar esto justamente que nos estás diciendo, doctora Salomía, ¿de qué depende la confirmación y de qué depende el tiempo de confirmación? Te lo pregunto porque, haciendo ejercicios hemos encontrado que hay fallecimientos que todavía están contabilizados, incluso en activos. Hay fallecimientos que tienen más de una semana y que siguen en ese trance. Claro, es correcto. Recordemos que son varios factores los que en su momento influyen y que dan un resultado en un momento determinado en el tiempo. Es decir, cuando una persona enferma, no necesariamente la persona acude a consultar
el mismo día en que inicia con sintomatología. De hecho, de la media que hemos observado hasta el momento de todos los casos confirmados, más o menos el promedio de demanda de atención oscila entre 48 y 72 horas, es decir, son de 2 a 3 días lo que una persona puede demorar en acudir. Esa es una media. Hay personas que pueden demorar hasta 5 o 6 días en demandar atención médica. De hecho, las personas muchas veces que llegan precisamente con signos de alarma y que requieren ser hospitalizadas, tienen antecedente de haber estado muchas veces evolucionando o retardando la consulta algunos días. Ahora, una vez que la persona llega al hospital, la persona es ingresada al protocolo, lo más seguro es que el mismo día que llegó se le tome la muestra de laboratorio. Una vez tomada la muestra de laboratorio, esta va a ser enviada al laboratorio que la procesa. En la Ciudad de México se cuenta con varios laboratorios que son de apoyo a la vigilancia epidemiológica, así como varios laboratorios regionales que en su momento procesan estas muestras. En los estados hay un laboratorio estatal prácticamente por cada entidad federativa. Entonces, dependiendo dónde demandó consulta esta persona, esa muestra tendrá ahora que viajar al Laboratorio Estatal de Salud Pública. Si la persona no consultó en la misma ciudad o localidad donde el laboratorio estatal está físicamente, pues esa muestra podría tardar hasta otros 3 días en llegar al laboratorio. Una vez que llega al laboratorio, empieza el procesamiento de la misma. Esto puede tardar hasta 3 días, es un estándar del laboratorio, en 3 días emitir un resultado y finalmente entonces cuando el laboratorio tiene el resultado, lo captura en la plataforma. Esto lo hacen los 31 laboratorios estatales en todo el país, además de los labs que he mencionado, y entonces es cuando a nosotros finalmente nos aparece un resultado confirmatorio. Por eso podemos ver, y lo vemos también reflejado en la gráfica, que si bien es cierto, la mayoría de resultados todavía pendientes y que son de casos todavía sospechosos están en las últimas 7, 8 días, todavía podemos encontrar algunas muestras o personas pendientes de resultado en el día 10, en el día 11, porque tiene que ver con esta sumatoria de días que en su momento puede demorar desde que la muestra es tomada o desde que el paciente demanda la atención médica hasta que finalmente un laboratorio coloca el resultado en la plataforma. Y estamos hablando esto de los sospechosos y de los contagiados, pero de los muertos es el mismo caso. Claro, es el mismo procedimiento, es decir, toda persona que en su momento llega a fallecer, la mayoría de ellas que lo hacen en unidades médicas, pasan por el mismo proceso, es decir, la muestra es tomada o se realiza desde que la persona es clasificada como caso sospechoso. Pueden darse situaciones también en que la persona llegue muy grave y fallezca en las primeras horas de haber ingresado, inclusive en el servicio de urgencias. Sin el resultado, exactamente. Sin embargo, la muestra puede ser tomada. La muestra puede ser tomada a personas vivas y las muestras, también hay muestras que se pueden tomar a personas que lamentablemente fallecen. Una vez fallecidas, todavía hay la posibilidad de tomar muestras. Se puede tomar biopsia pulmonar o se puede tomar directamente de las secreciones obtenidas del árbol traqueobronquial y de los pulmones, y estas muestras pueden ser procesadas en búsqueda del virus. Vamos, reiterando, me decías, hay en este momento 814 fallecimientos sospechosos todavía. Es correcto, son 814 personas a las cuales se les tomó la muestra. Lamentablemente en algún momento de la atención fallecieron y están aún pendientes los resultados. ¿En alguna entidad específicamente o mayoritariamente? Sí, de hecho, las defunciones aún sospechosas están concentradas en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Baja California, en Sinaloa, Veracruz, Chihuahua y Guerrero. Digamos que es ahí donde se concentra la mayoría de ellas. Ajá. Ya aclarado esto de los 479 muertos reportados hoy, doctora Alomía, de todas maneras mi pregunta es, ¿seguirán estos números altos? ¿Seguirá creciendo en los próximos días? Es una posibilidad, no se puede definitivamente descartar y será por el siguiente fenómeno. Recordemos que cuando la epidemia en México inició,
lo hizo básicamente en 5 entidades federativas, que son las entidades federativas que en este momento acumulan la mayoría de los casos. Estamos hablando de el Valle de México, de hecho que está conformada por la Ciudad de México y los municipios del Estado de México que conforman esta gran ciudad del Valle de México. Está el Estado de Quintana Roo, específicamente con Cancún, Tabasco con su localidad de Villahermosa, Baja California con Tijuana y Sinaloa con Culiacán. Son las 5 entidades que representaron la mayor carga de casos en las últimas semanas, incluidas los días en los que estamos. ¿Qué pasa? Recordemos que la epidemia en México es asincrónica, es decir, no sucede al mismo tiempo en todo el país. Estos 5 estados, que son los que iniciaron primeramente con la transmisión, son los que están llegando a su pico de máxima transmisión y son las cargas que vemos en este momento. Pero a la vez tenemos ya otras entidades federativas que empiezan ya paulatinamente también a incrementar, es decir, empiezan a caminar hacia los incrementos de sus curvas. Por lo tanto, lo que vemos en el total nacional es precisamente lo que ha estado ocurriendo en estos 5 estados que eran como los primeros y los que están dándonos la carga, pero ahora están empezando ya también a sumarse las cargas tanto de casos confirmados como de las lamentables defunciones de otros estados que empiezan a subir también su curva. Cuando estos primeros 5 empiecen a bajar la curva epidémica, de seguro tendremos otros 6, 7 u 8 estados que estarán incrementando su curva y así sucesivamente. De hecho, las proyecciones que se han hecho hasta el momento nos hablan que las entidades federativas estarán llegando, digamos, estos picos, estas curvas, algunas en el mes de junio y algunas pocas todavía en el mes de julio. Por lo tanto, todavía tenemos este tiempo para poder ver este incremento sumatorio, digamos, de todas las curvas y de todos los picos epidémicos que van a empezar a ocurrir en las demás entidades federativas. Atendiendo esto justamente que me estás diciendo, José Luis, yo te preguntaría, ¿ya entonces se mantiene esta idea de que ya aplanamos la curva? Bueno, precisamente el contexto de aplanar la curva tiene que ver con el resultado obtenido de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Recordemos que la Jornada Nacional de Sana Distancia inició el 23 de marzo pasado. De hecho, el día de hoy cumplimos 61 días, es decir, 2 meses de Jornada Nacional de Sana Distancia. Si esta jornada no se hubiera llevado a cabo, pero más aún, si la población no hubiera respondido de la manera favorable que lo hizo, sobre todo en el primer mes y medio, en relación a esta jornada, el pico epidémico nacional hubiera sido sumamente alto, hubiera sido un brote sumamente explosivo, que lo hubiéramos tenido entre mediados de marzo y fines de marzo, es decir, ya hace más de un mes prácticamente, en el cual sí hubiéramos tenido una gran cantidad de casos, que estos hubieran a su vez saturado los servicios de atención médica en los diferentes hospitales y hubiéramos tenido todavía una mayor cantidad de defunciones. Por eso, cuando el doctor López-Gatell comunica y dice la curva fue aplanada, es porque en función de esas proyecciones precisamente que se tenían, eso se pudo evitar. Entonces, un pico epidémico de cientos de miles de casos, ¿no?, en el hoy está siendo representado solamente por un poco más de 60,000. Esto es una gran diferencia para efectos de poder brindar atención médica, que las personas puedan tener disponibles una cama de hospital, sobre todo una cama para cuidados críticos, que son las que tienen ventilador, y que esto contribuya a poder salvar más vidas. Lamentablemente, las comorbilidades y los factores de riesgo son preponderantes para el desenlace y la evolución clínica, y hay muchas vidas que lamentablemente no se han podido salvar. Sin embargo, hay muchas otras que sí se pudieron salvar en función de que pudieron tener acceso a la atención médica, o que mejor aún, no llegaron a enfermar porque al atender la indicación de quedarse en casa evitaron un contagio y entonces no fueron parte de esta estadística que actualmente tenemos. Cifra negra, sí hay. Siempre va a haber cifra negra. Esto tiene que ver, uno, con la demanda de atención médica. Recordemos que una de las principales
solicitudes que se le ha hecho a la población precisamente para mitigar los contagios y disminuir la transmisión de la enfermedad, es que si una persona que enferma no tiene factores de riesgo ni presenta signos de alarma, es decir, solamente tiene una enfermedad leve, la solicitud ha sido, por favor, quédese en casa. Puede resolver su problema de salud con el tratamiento que comúnmente utilizamos para hacer frente a un catarro, a una gripa, ¿no? La demanda de atención se recomienda para personas que tienen factores de riesgo o que tienen en su momento ya algún signo de alarma. Entonces, lógicamente, todas estas personas que se quedaron en su domicilio y que resolvieron su cuadro respiratorio de manera ambulatoria, es más, no demandaron atención, lógicamente no forman parte de esta estadística. Entonces, estas personas en su momento son las que se estiman a través de modelos matemáticos epidemiológicos, y en un momento determinado podremos, al final de la epidemia, no solamente a través de la estimación matemática, sino también a través de los estudios de cero prevalencia que están siendo ya diseñados y van a ser aplicados pasado el medio año, es decir, cuando ya tengamos varios picos o curvas epidémicas en México resueltos. Estos estudios de cero prevalencia nos van a poder decir con mucha mayor evidencia y con mucho mayor dato cuántas personas en México enfermaron, es decir, se contagiaron del virus y en su momento desarrollaron o una enfermedad leve o inclusive se pudieron haber comportado como portadores, es decir, no llegaron a desarrollar la enfermedad. Los que estamos viendo en este momento son precisamente aquellos que acuden a unidades médicas y sobre todo aquellos que requieren de ser hospitalizados, y esto es importante porque entonces si estas personas requieren de una atención siempre puntual y de una muestra de laboratorio que nos ayude a confirmar o descartar la enfermedad. 30 de mayo se termina, hasta donde tengo entendido, la jornada de sana distancia. ¿Qué implica en términos del confinamiento voluntario y de las medidas de restricción para evitar el contagio? Correcto, es una muy buena pregunta. La Jornada Nacional de Sana Distancia, como su nombre lo decía desde un inicio, era nacional, es decir, tenía como objetivo en toda la República llevar a cabo esta mitigación, es decir, esta disminución de la transmisión de la enfermedad, de los contagios, para no tener la saturación de hospitales y no tener una primera curva epidémica que fuera explosiva y de gran magnitud, como vimos sucedió en varios de los países europeos. Esto fue precisamente una alerta para México en función de que se tenía que hacer una intervención de este tipo para poder evitar llegar a ese tipo de situaciones que lamentablemente pasó en otros países. Sin embargo, la jornada nacional, o sea, es decir, en su medida geográfica nacional, efectivamente va a terminar el 30 de mayo, pero esto no quiere decir que terminen las intervenciones comunitarias ni que termine tampoco la sana distancia. Lo que empieza a operar precisamente a partir del 1 de junio son ahora acciones, son intervenciones comunitarias, pero ya de tipo regional. Por eso se ha anunciado que ahora lo que va a operar es la semaforización, una semaforización que en su momento va a permitir a cada una de las entidades federativas saber en qué momento epidemiológico se encuentran, cuál es el riesgo para la población de tener un brote epidémico, cómo está su capacidad de atención hospitalaria en función de su existencia o no de camas generales y de camas UTI, y entonces a través de estos indicadores generar un color que a su vez va a estar ligado con las acciones. Lo que vamos a ver precisamente en las acciones de la semaforización son todas estas actividades, todas estas intervenciones que se han estado llevando a cabo en la Jornada Nacional de Sana Distancia, pero que ahora se van a aplicar de manera focalizada. Es decir, si una entidad está en amarillo, serán menores las restricciones que una entidad que esté en naranja o que esté en rojo. Entonces, se quita, digamos, una
una intervención que es nacional e igual para todos, y ahora esta nueva semaforización, esta nueva intervención, permite realizar acciones, intervenciones de sana distancia poblacional, pero ahora para cada entidad federativa y siguiendo un poco la sincronía y la manera de cómo se van a presentar los diferentes picos en cada una de las entidades federativas. Esto es un reto también, y claro que va también a demandar mucho de la participación de la población. En ese sentido, a ver, déjame hacerte esta pregunta, porque me lo ha hecho mucha gente en las redes sociales, y me dicen, a ver, si el 1 de junio Michoacán sale con un semáforo en verde, que implica que ya puedes empezar a tener mucha mayor actividad, y a la siguiente semana aparece en naranja o incluso hasta en rojo, ¿qué va a pasar? Definitivamente el color es el que va a indicar las actividades. Sin embargo, comentar, hemos estado haciendo ya ejercicios de semaforización en función de estos indicadores que se han seleccionado para poder otorgar el color, y en función de la situación que se está viviendo en prácticamente todo el territorio mexicano, decíamos más en algunas entidades, menos en otras, se ve muy difícil que alguna entidad federativa vaya a tener un color verde. A lo mejor alguna tenga, unas pocas puedan tener un color amarillo, pero realmente se ve que la mayoría de las entidades van a tener asignado un color rojo y naranja, que en su momento todavía, el rojo prácticamente viene a ser un mismo nivel en el que estamos actualmente. Sí, el rojo es prácticamente la Jornada Nacional de Sana Distancia. El naranja sí tiene un escalón menos, pero aún así sigue conservando muchas de las acciones de distanciamiento social y de restricciones, y sobre todo acciones que van a proteger a población vulnerable. Digamos que es realmente a partir del color amarillo cuando realmente se empieza a ver un poco más de apertura, en donde puede haber un poco más de actividad. Recordando inclusive que la actividad escolar está reservada solamente y justo para cuando una entidad tenga el color verde. Sí es muy importante porque precisamente el poder pasar de un color de una semana a otra, precisamente el color lo que representa es un riesgo, lo que se le va a transmitir y comunicar a la población. Es decir, si en este momento vamos a tomar el ejemplo, yo estoy en verde, pero resulta que esa semana, el día viernes o al fin de la semana, se da que el color para la siguiente semana se proyecta que va a ser ahora un naranja. Entonces, eso lo que le está diciendo a la población es precisamente que en función de la medición de todos estos indicadores, quiere decir que la siguiente semana se tiene una alta probabilidad de que se incremente la transmisión, que se incrementen los casos, que se incremente la demanda hospitalaria. Por lo tanto, las acciones de sana distancia deben de incrementarse tanto en intensidad como en función de las restricciones, para que entonces se pueda evitar que la semana que sigue ahora venga el rojo, ¿no? Es decir, que ese naranja, en todo caso, transcurra como naranja, y que si las medidas se llevan a cabo, la siguiente semana pueda seguir en naranja, o mejor aún pueda bajar a un color amarillo. O sea, la semaforización también tiene un objetivo de proteger a la población, en el sentido de avisar con tiempo lo que puede ocurrir en la siguiente semana y por lo tanto las medidas que hay que implementar. Doctora Alomía, te agradezco enorme estos minutos para Mega Noticias TVC, y quisiera hacer un compromiso, si es posible, contigo, que pudiéramos volver a tener esta charla el próximo viernes. Claro que sí, con mucho gusto, nos comprometemos. Perfecto, te agradezco mucho, doctor, y bueno, seguimos pendientes con toda esta información.